Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos al programa número 18 de Super Padres Buscando Respuestas. Gracias por acompañarnos en vivo desde Facebook y también no olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Es siempre un placer acompañarlos. Hoy estaremos hablando de un tema interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces como padres no sabemos responder esas preguntas sobre temas de sexualidad con nuestros niños, niñas o adolescentes. Hoy tendremos una especialista y pues queremos saber de quién se trata. Luis, cuéntanos. Cintia, ¿qué tal? Un gusto y saludos a todos nuestros superpadres. Hoy tenemos de manera virtual como invitada en UNEJU TV a la psicóloga María Belén Villamagua. Entre sus logros profesionales y académicos tenemos que ella es licenciada en Psicología General de la Universidad Técnica Particular de Loja. Posee certificación en Rehabilitación Neuropsicológica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro del centro Huellas Ludoteca, brindó acompañamiento psicopedagógico a niños y terapia e intervención primaria en niños con necesidades educativas especiales. Saludamos y damos la bienvenida a nuestra invitada. María Belén, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y quiero agregar que también nuestra invitada de hoy es la analista zonal del programa Educación Integral en Sexualidad de la Zona 7 del Ministerio de Educación. Gracias, María Belén, por acompañarnos. Hola Cintia, buenas tardes, muchas gracias a ustedes, a UNEJU TV por esta invitación y por generar también estos espacios que estoy muy segura que son de mucho enriquecimiento para todos los papitos que día a día los acompañan en cada uno de estos programas que ustedes planifican. Les doy el agradecimiento pues por tenerme aquí en este espacio y también la felicitación por generar estos espacios para compartir con los padres. Muchas gracias, María Belén. Vamos a empezar con el título, sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Perfecto, Cintia. Bueno, esta es una palabra que creo que por el hecho de haber sido confundida o un poco mal interpretada es lo que ha generado, creo, comúnmente mucho miedo en los papitos, sobre todo a la hora de escucharla, porque, bueno, realmente a veces este término como tal ha sido muy confundido o únicamente enlazado con el tema del acto sexual como tal o de la práctica sexual, cuando realmente lo que debemos entender es que la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de toda la vida de nosotros, es decir, este aspecto está presente desde que nosotros nacemos hasta que nosotros culminamos con nuestro ciclo vital. Por ende, es muy importante que nosotros entendamos que es prioridad trabajar a partir de esta premisa de que es un aspecto central, trabajarlo de manera adecuada, de manera gradual en cada una de las etapas del desarrollo de la persona. Hablando de etapas, ¿desde cuándo yo empiezo a generar o hablar de la sexualidad con nuestros hijos, tomando en cuenta el tema del día de hoy? Perfecto, sí, justamente al hablar del tema de la sexualidad, como les decía, al considerarlo como un aspecto central del ser humano, debemos entender que es algo que debemos aprenderlo a trabajar desde los primeros años de vida de todo niño o de toda persona, porque evidentemente a partir de esto depende de que nosotros podamos dar una adecuada educación y sobre todo que entendamos que no solo la sexualidad vamos a abarcar temas que sean un poco difíciles de tratar, sino también que significa más bien trabajar en el tema del amor, en el respeto, de la prevención, también hablamos dentro de este tema de la responsabilidad, de la salud, pero sobre todo creo que es muy importante que todos los papitos debemos entender que este es un tema que lo vamos a hablar porque es un derecho de todas las personas que hoy en día, bueno, ya es considerado como un derecho entender o aprender el tema de la sexualidad. Entonces, como te menciono, es muy importante trabajarlo desde los primeros años de vida. ¿Cómo lo trabajamos desde los primeros años de vida? ¿Desde qué momento nosotros ya estamos topando esos temas y tal vez no nos estamos dando cuenta? Perfecto, esta es una excelente pregunta porque me va a permitir un poco abarcar todo este tema de las edades. No voy a hablar de todas las edades de los niños o de los adolescentes, sí, pero puntualmente voy a tomar algunas como ejemplo. Bueno, en este caso, digamos, desde que nacen los niños, a veces los papitos ya sin decir que están trabajando en educación sexual, lo están haciendo como de manera inconsciente. Por ejemplo, desde que un niño nace hasta el año aproximadamente, vemos que los papitos trabajan en el tema de sexualidad a la hora, por ejemplo, cuando van a cambiarles sus pañales, cuando van a bañarlos, cuando van a llevarlos al baño,
perdón, cuando van a cambiarles en este caso los pañales hasta el año más o menos, porque ahí como papitos podemos trabajar sobre todo el tema del cuidado por nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente a la hora de, por ejemplo, cambiar el pañal es muy importante que les avisemos antes de cualquier contacto que aunque nosotros seamos los papás, vayamos a tener con nuestro hijo, es decir, por ejemplo, informarle, te voy a cambiar el pañal, te voy a bañar, empezar como que a hablarles de esta forma, a pesar de que nosotros... ¿Pedir un permiso para o simplemente informar? Es como pedir permiso para e informar, que a la par van las dos cosas de la mano. Entonces, por ejemplo, esto les estoy hablando de un niño, por ejemplo, de 1 año de edad. De igual forma, esto creo que se debe ir manteniendo de manera sostenible en el tiempo, es decir, ya cuando el niño va desde el año hasta los 3 años, enseñarle, por ejemplo, a que yo, aunque sea su padre, es decir, seguir manteniendo esta connotación de que, bueno, permiso, te voy a cambiar el pañal, hacerlo también un poco ya a los 3 años de edad como parte de estos actos digamos, de higiene o de, por ejemplo, yo motivarlo a que él también sea parte de este acto de yo cambiarle el pañal, que aunque nosotros lo pensemos como algo súper simple, realmente es algo que tiene mucha connotación a la hora de educar sobre el tema de proteger nuestro cuerpo, porque ellos ya luego lo entienden como que, claro, o sea, así como por decir, o sea, como papitos van y le dicen al niño de 3 años, es que tú no tienes que dejar que nadie te toque tu cuerpo porque es malo, etcétera, y un montón de cosas, los niños se van a quedar con cara de que no sé qué me está diciendo esta señora o este señor. Por eso es importante que ahí nosotros más bien les enseñemos a partir del ejemplo, porque esa es la única forma de que en las etapas iniciales los niños aprenden estas ideas o estas enseñanzas significativas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pidiéndole el consentimiento, pidiéndole el permiso, avisándole que lo voy a llevar al baño y luego motivando a que esto también ellos lo aprendan y lo puedan vivir ya dentro de un establecimiento, por ejemplo, educativo, cuando, qué sé yo, al niño lo mandan a la guardería o lo mandan a la escuelita, él ya va con esta idea concebida de que, bueno, si en casa mi mamá me pedía permiso para cambiarme el pañal, eso significa que cuando yo vaya a la escuela o vaya a la guardería, mi profe o la persona que esté conmigo como cuidadora me va a también tener que pedir permiso, y ellos ya van generando como esta idea. Y miren cómo ahí hemos trabajado un tema de sexualidad, que es la prevención para el abuso sexual, sin decir que es prevención del abuso sexual y sin decir que es un tema de sexualidad. Perfecto. Ahí antes de que nos pasemos a tal vez a otras edades y esto, quisiera saber, muchas veces hemos visto con toda la tranquilidad a niños pequeños de 1 año, 2 años, que andan solo en pañal o andan desnuditos por la casa, que andan súper cómodos. Nosotros decimos, no, es que está fresquito, no importa. O lo cambiamos en cualquier lugar. O sea, lo podemos cambiar en el propio carro, no importa quién esté ahí. ¿Está bien hacerlo o siempre es como que volver a decirle vamos al cuarto, tenemos que ir en otro lugar, nadie te puede ver, seguir cuidando sus partes? Porque muchas veces esa inocencia tan abierta así, nosotros como papás podemos tomarla como que bueno, él no sabe y nadie me lo va a mirar de otra manera, ¿no? Exacto, justamente ese es creo un error bastante común. Que a veces, justamente como lo dijiste, la inocencia que nosotros a veces tenemos como seres humanos o como papás, pensamos que todas las personas los ven a los hijos como lo que son, como niños, ¿no? Y no tienen ningún otro tipo de pensamiento, pero evidentemente también tenemos que ser muy realistas en expresar que también existen muchas personas que por ejemplo, ven a un niño y no lo ven con estos ojos de inocencia. Entonces, a partir de esto es principalmente eso, o sea, cuidar o proteger esta intimidad o esta privacidad que tiene el niño, y a la par también seguirle fomentando el tema de que nadie puede tocar mi cuerpo, nadie puede observar mi cuerpo si es que yo no doy permiso, porque aparte si nosotros le quitamos la ropita, o sea, y lo dejamos como por ahí que camine, estamos también como hasta cierto punto diciéndolo en palabras así, como que vulnerando también este derecho a su intimidad, porque no le estamos preguntando, y aparte él no entiende, o sea, si le decimos, oye, ¿quieres que te quite la camiseta? O sea, no hay problema, no lo va a entender. Entonces, en ese sentido, como nosotros somos los cuidadores o como los papitos son los cuidadores, son las personas responsables de manejar estos temas de sexualidad o estos temas como de cuidar o proteger la intimidad de un niño de manera adecuada. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy importante tener en cuenta que debemos ser muy cuidadosos con respecto a este tema, sobre todo hoy, siendo conscientes que el tema del abuso sexual o de la agresión sexual no es algo que únicamente se da fuera de nuestro hogar o fuera de nuestro círculo común, sino la mayor parte de casos se dan por una persona que es cercana a este círculo. Entonces, no quiero decir con eso que tampoco debemos estar con esta suspicacia o con este miedo constante,
pero sí, o sea, siempre ser cuidadosos, a pesar de que esté con la familia, a pesar de que esté en el círculo cercano, siempre velar por la intimidad de este niño. Igual estamos, como les digo, de cierta forma recalcándole o reforzando la idea del niño que tiene de cuidar su cuerpo, de proteger. Nadie me lo puede ver, esto me enseñaron desde pequeño y con eso voy a ir creciendo a lo largo de mi vida. Perfecto, estamos ya abordando la primera etapa cuando están pequeños. Ahora vamos subiendo un poco más con cuando ya están, digamos, en una educación básica de los preadolescentes. Vamos por los preadolescentes, creo yo, que están con esta inquietud de muchos temas y creo que muchos de ellos van a veces, y me ha pasado, directo al grano. Te preguntan, ¿qué es el sexo? Tú te quedas como, ok. No es que buscó un momento adecuado, como nos gustaría como adultos decir, mamá, quiero hablar de algo importante, sino nos cogió, digámoslo así, en curva para una pregunta como esta y que muchas veces no sabemos cómo manejar. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo actuar ante preguntas como esta con nuestros hijos y qué es lo que debemos responder? Perfecto. Principalmente aquí, como tú lo dijiste, o sea, a veces los niños son como que no tienen filtros, o sea, ellos van directo a lo que escucharon, van y lo dicen como tipo periquitos. Entonces, por eso es importante que nosotros también en esta situación, primero, o sea, lo principal es tratar de actuar con normalidad, o sea, no sorprendernos, no quizá tener esa reacción de que, oye, a ver, muchacho de miércoles, ¿de dónde sacaste esa palabra? ¿Quién te contó? Actuar así como con una, digamos, con una reacción muy agresiva o quizá molesta, porque desde ahí ya empezamos a limitar al niño a pesar de que sea pequeño. Luego él se lleva esta idea de que, ay, le pregunté esto a mi papá y creo que estuvo mal, entonces nunca más en la vida le voy a volver a preguntar porque quizá me vuelve a regañar. Entonces, en este momento lo principal es actuar como con toda la normalidad. Y lo segundo que se debe hacer en esta situación es considerar, pues evidentemente, la edad del niño que me esté preguntando. Es decir, si es un niño muy pequeño, ver de dónde sacó esta idea, o sea, quizá desde dónde vio, no sé, vio una película o escuchó en la radio o escuchó o bien en el internet. Hoy en día tenemos una pequeña herramienta que es a la vez muy beneficiosa y a la vez también muy peligrosa, que son los celulares y que son las computadoras y que es el internet en general. Porque ahí los niños también pasan, a veces pasa que los papitos, por ejemplo, se me ocurre para un ratito dejarlos distraídos o que no hagan alguna travesura mientras yo estoy haciendo algo, cogen mi teléfono, entonces ahí empiezan a buscar, o sea, y a veces sin querer se encuentran con información que no es para ellos. Entonces de aquí nace la duda que puede surgir, digamos, en ese momento. Pero lo importante en este caso, como les digo, primero es actuar con normalidad, segundo, indagar de dónde salió esta curiosidad o por qué mi hijo tiene esta curiosidad en ese momento. Para partir de eso, ver cómo yo puedo abordar este tema, porque si es una curiosidad momentánea, es decir, que el niño vio en una película y vio la palabra y me la repitió, como les digo, como periquitos, o sea, me repitió la palabra sin entender ni siquiera qué significa, entonces yo tengo que entender que, por ejemplo, en esa situación yo tengo que hablar con mi hijo en la edad que él esté y tener en cuenta que esa edad es fundamental para yo determinar qué tema puedo hablar, porque, por ejemplo, si es un niño, ¿qué se me ocurre? De 3 añitos que me viene y me pregunta porque escuchó, o de 4 añitos, me escuchó mamá, ¿qué es el sexo? Y yo me quedo ahí como que, ¿y ahora? ¿Qué le digo? O sea, entonces es como que indagar en esa duda. Y yo digo, bueno, es muy pequeño él todavía como para que yo le empiece a dar la charla o el sermón de que, bueno, el sexo son las relaciones, bla, 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 y empezarle a dar todo el tema que quizá él no me va a entender. Entonces, como les digo, lo fundamental es identificar la edad, de dónde nace la duda, actuar con normalidad y darles la apertura para entender. Si es un tema que a él, digamos, todavía no le corresponde a él o ella no le corresponde aprender, pues no ser como, ahí yo lo diría como que manejarlo de forma muy creativa, es decir, como que tratar de evadir la situación al decirle, no como cambiarle el tema abruptamente, es decir, bueno, no sé, o sea, alguno otra cosa, sino que más bien tomar ese mismo tema y decirle, bueno, ¿y tú, hijo, de dónde escuchaste eso? ¿Qué crees que significa? O sea, tratar de ir indagando en el por qué mi hijo me está preguntando esto. Porque puede ser que cuando no demos nosotros esa respuesta, lo más fácil sería ir a buscar en las redes sociales, perdón, en googlear, digámoslo así. Bueno, y ahí estaríamos encontrando mucha información que no es lo mismo de como padres que les podemos brindar a ellos a una página abierta de mucha información. Exactamente, o sea, esto pasa, por ejemplo, puntualmente con los más grandecitos, o sea, es decir, con un niño quizá de 13, 14 años, 15 años, un adolescente, preadolescente, él tranquilamente, o sea, si no me respondió mi mamá, es justo lo que acabas de decir, Cintia, voy y cojo el teléfono y busco o sea, busco la duda que yo tengo y con eso me evito el sermón de mi mamá, me evito molestarla, me evito que también mi papá se sienta incómodo con esta pregunta o duda que yo tengo y más bien me facilita entrar al internet y poner puntualmente lo que yo quiero saber. Pero ahí es como
como el arma, como les decía, de doble filo, que quizá ellos, al no tener esta orientación de una persona adulta o al no tener esta guía, que incluso también a veces ni en las escuelas existen los docentes que estén preparados como para indicar este tema, entonces ellos creen en lo primero que encuentran y eso realmente es súper contraproducente en estos casos porque a veces la información, como les digo, no es la más apta para todas las edades. Entonces, igual, cuando surge la duda de un niño pequeño, en cambio, sí es la otra parte, o sea, en lugar como de ponerme molesto, es tratar como de indagar en el por qué, y cuando es un niño o un adolescente o preadolescente, darle la apertura, o sea, no reaccionar mal, o sea, bajo ninguna circunstancia ponerme a la defensiva o quizá gritarlo, regañarlo, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿Qué te pasa? Porque si hago eso, olvídense, o sea, nunca más su hijo va a acudir a usted a decirle, papá, me está pasando esto, quiero saber. Entonces es aquí el momento crucial para que como padres ganen la confianza del hijo y de ahí ustedes ver también, o sea, indagar de dónde sacó esa información, por qué me está preguntando y darle la información adecuada. María Belén, en lo que entiendo que me estás diciendo es que nosotros como padres debemos cambiar también el chip, porque hay un proceso en donde tal vez nosotros nos formamos ya con la crianza antes nuestros padres, pues este tema era como un tabú, era como, hoy, ¿no? Que voy a hablar esto, que incómodo. Y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es este proceso de cambio para que cuando... cómo debemos afrontar y asimilar nosotros como padres estas situaciones, porque muchas veces lo podemos tomar a mal, lo podemos tomar como algo que nos puede producir un poco de enojo y en algunos casos si nuestros hijos nos están preguntando algo muy profundo o algo que ya es un poco más delicado, que decimos, oye, ¿qué es esto? Que incluso a mí decirlo acá ante las cámaras me produce, se me hace incómodo. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros como padres en casa? Perfecto. Justamente esto que tú me acabas de mencionar, que cómo cambiamos este chip, esto es un poco lamentable de mencionarlo porque como tú te podrás ponte en el lugar de tus abuelitos, quizá antes, por ejemplo, incluso hablar del tema de la menstruación en una niña, enseñarle a temprana edad, era un tabú completo, o sea, los papás preferían no darle la charla, o sea, no indicarle que va a tener esta situación y hasta el día que le llegue a la niña o al adolescente, recién ese rato tratar de manera como súper, digámoslo, por encimita, de enseñar lo que le está pasando. Y esto pues generalmente en las niñas producía una serie de traumas, una serie de sustos o de inseguridades porque no sabían qué le estaba pasando a su cuerpo. Entonces esto, como tú lo dijiste, es un chip que lo han tenido las personas, o bueno, bueno, no puedo decir lo hemos tenido, pero lo han tenido las personas concebidos desde justamente por un tema cultural, por un tema que hemos sido como país, igual a nivel de nuestra sociedad, una sociedad muy conservadora con respecto a este tema de la sexualidad y no nos ha gustado hablar abiertamente. Entonces, justamente esto que tú acabas de mencionar se ha basado como esta técnica, estas ideas o este chip en un tema principal que se llama teóricamente el adultocentrismo, que significa justamente ubicar como la única etapa adecuada para hablar del tema de la sexualidad en la adultez. O sea, es decir, que por ejemplo, la edad de la infancia era concebida como únicamente este estadio de preparación para que lleguen a la adultez y ahí hablar recién del tema de la sexualidad. Entonces, esto lo que hoy en día ha generado es que, por ejemplo, veamos que en nuestro país existen altas estadísticas en embarazos en niñas de 10 a 14 años, que quizá escuchándolo en este momento ustedes han de decir, no, quizá María Belén está loca, esto no es cierto. Entonces yo los invito a que busquen las estadísticas y van a ver que niñas de 10 a 14 años en nuestro país están ya pasando por una situación de embarazo. Adolescentes de 15 a 19 años de edad también están pasando por una situación de embarazo. Y el meollo de todo esto o la causa de todo esto es la falta de educación en sexualidad. La falta de que nosotros como personas adultas hayamos entendido como prioridad trabajar este tema en todas las etapas y tratar de entender a la sexualidad desde el punto que es, o sea, trabajar como un aspecto central del ser humano donde yo lo tengo que abordar en todas las etapas. Entonces, quizá ya viéndolo desde este punto o desde esta forma de pensar, incluso también hablando de los altos índices de violencia infantil, de abuso sexual o agresión sexual en los niños, también creo que como padre, considerando estas perspectivas, creo que nos da como les da a los papás como ese baldazo de agua fría y dicen, no, pues, o sea, si está pasando esto, mi hijo tampoco, o sea, puede que esté en peligro de vivir alguna de este tipo de situaciones. Entonces, ¿yo qué hago para prevenir eso? Hablar del tema de la sexualidad. Si en la escuela no le dan este tema, creo que las personas más adecuadas para iniciar a hablar este tema son los papás, porque son quienes están frente a la responsabilidad o a la crianza de un niño. Entonces, aquí es donde yo sé por qué ladito meterme. O sea, yo sé que mi hijo, por ejemplo, es un niño, incluso ya lo conozco hablando de su tema de personalidad, es un niño un poquito
poquito extrovertido, o sea, un niño que es muy curioso, entonces yo sé que aún más ahí debo tratar de filtrar esta información o tratar de irle enseñando progresivamente. ¿Qué pasa cuando no hay preguntas en casa? O sea, tenemos a nuestros hijos que están pasando la preadolescencia, luego pasan la adolescencia y no hay esas preguntas, no hay ninguna inquietud, no nos quieren decir absolutamente nada. ¿Cómo actuar en ese caso? Porque también hay la curiosidad, ¿no? Hay los niños que son muy curiosos, que nos van a preguntar y ahí hay una reacción, ¿no? Pero ¿cómo actuamos nosotros los padres cuando no vemos, no hay preguntas, nos debemos de quedar tranquilos y decir, ay, qué chévere, mi hijo no está preguntando nada de eso, entonces quiere decir que él no está curioso? O debemos de decir, ¿por qué no está confiando en mí o por qué no me ha preguntado a mí? ¿Cuál es la postura en esas situaciones? Creo que ahí es como la postura un poco dividida, o sea, primero preguntarme por qué mi hijo, o sea, puede ser un tema de personalidad de él que quizá no sea tan abierto a conversar no solo de este tema de la sexualidad, sino en general, que sea un niño un poco tímido, un poco que no le guste hablar tanto del tema o de, no sé, de cualquier tema en general con los papás. Okay. O la otra postura, que es un niño que a lo mejor sí tiene dudas, pero no sabemos si las está resolviendo por su propia cuenta, es decir, que está buscando en redes sociales, en internet, etcétera. Entonces, se está educando él solo, él está analizando, él está buscando. Sí, o sea, y ahí lo complicado de autoeducarse en este tema es que es bien cierto que podemos autoeducarnos en muchos temas, pero en el tema de la sexualidad puntualmente no, porque debemos hablar que en este tema, para poder hablar de sexualidad integral, tenemos que tener en cuenta el enfoque intergeneracional, que es un enfoque que nos permite llegar con la información adecuada a cada etapa del desarrollo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si mi hijo no me pregunta, voy a hablar como brevemente de recomendaciones generales, o sea, igual, o sea, tratar de dar o brindar este espacio de confianza en el que él se sienta seguro de preguntar, o sea, es decir, yo como papá, bueno, o sea, y como les decía, perdón un poco antes de continuar con este tema, si nosotros como papás desde pequeños empezamos a trabajar el tema de la sexualidad con lo que les decía hace un momento, de trabajar en el tema de las partes de su cuerpo, trabajar en el tema de que debo cuidarme, debo protegerme, de que no todos pueden tocarme, empezar a nombrar, por ejemplo, desde pequeñitos las partes del cuerpo con el nombre que es, o sea, no ponerle sobrenombres porque esto también genera mucha confusión. Entonces mi hijo voy a ir trabajando como ya de manera como indirecta, que mi hijo vaya ganando esa confianza en mí, porque sabe que yo le estoy dando la información adecuada desde muy chiquito, entonces cuando él ya sea grande, cualquier duda que tenga me va a preguntar. Entonces por eso ahí es importante brindar, como les digo, este espacio de confianza en el que él se sienta seguro de preguntar. También es muy importante aquí que podemos, como les decía, evitar los sobrenombres, conversar con naturalidad sobre el tema, incluso también podemos ayudarnos de material didáctico, que eso también es la ventaja de las redes o del internet, que podemos encontrar un sinnúmero de cuentos infantiles, incluso que tratan el tema de la sexualidad de manera súper bonita, o sea, súper didáctica, o videos también que de cierta forma ya les vamos introduciendo estas ideas o esta forma, o estos conceptos a los niños para que nos pregunten, y ahí se genere la curiosidad, pero con el material o con la información que yo la estoy manejando como papá. Es decir, le estoy presentando un cuentito donde están hablando de, por ejemplo, no sé, un cuentito disfrazando el abuso sexual para enseñarle a mi hijo. Entonces, por ejemplo, ahí ya le estoy dando esta connotación y mi hijo me va a preguntar, y papá, no sé, ¿por qué se me ocurre a este ratoncito, el ratón mayor le quiere tocar su brazo, le quiere tocar su pierna? O sea, entonces ahí él me empieza a preguntar y a generar estas dudas, ¿no? Entonces, por eso es importante, como les digo, hablar o dar este espacio de confianza. Entonces, también otra cosa es importante, también que cuando ya se generan estas dudas, debemos escuchar, estar súper atentos a lo que nos preguntan, para ver hasta dónde ellos también necesitan saber y no confundirlos con cosas que quizá aún a ellos todavía no les interesa o no pueden entender. También otra cosa importante sería, como les decía antes, indagar de dónde vienen las dudas, adentrarse en los temas de dónde sacó toda esta idea, y finalmente también comprender que dentro de tu responsabilidad como padre o como madre o cuidador y protector primario es enseñar y reforzarle estas ideas, sobre todo lo principal, que su cuerpo es muy importante de cuidarlo, enseñarle también el tema de los límites, del contacto físico, y otro aspecto muy importante, enseñarle el tema del consentimiento, o sea, es decir, que él es quien tiene el poder de decidir sobre su cuerpo, quién me ayuda, por ejemplo, a llevarme al baño, quién me ayuda a cambiarme, no sé, si en caso yo necesito limpiarme desde chiquitos, ¿no? Que me aseen cuando hago mis necesidades, pero decir, o sea, enseñarles que ellos son los que tienen el poder de decirles, sí, profe, yo quiero que me ayudes, o bueno, no, profe, quizá yo puedo solo. Entonces esto, como les digo, es fundamental dentro de este tema de que qué pasa si es que no me hacen preguntas, o sea, tratar como que de buscar las herramientas para yo generar estos cuestionamientos en mi hijo y de paso indagar a ver si es que él se está autoeducando o realmente es porque no sabe nada del tema o yo tampoco nunca lo he hablado como papá. Perfecto. ¿Cuándo las instituciones educativas
o desde qué año deberían hablar de educación sexual? Perfecto. Ahora, bueno, voy a tomar como para responder esta pregunta un poco en base a la experiencia que ahora estoy justamente trabajando. Ahora, dentro del tema bueno, del ministerio ya se habla de que, de que los niños deben ser preparados en todas las etapas, es decir, ahora se los está tratando de formar a los docentes, o bueno, se los ha estado formando también constantemente con algunos proyectos como Educando en Familia, me parece que era otro nombre de otro proyecto que trabajaban mucho los docentes, pero que ahora con este tema de la educación integral, en sexualidad lo que se busca principalmente es educarlos a todos los docentes, o sea, tanto de primaria como de bachillerato, de secundaria, para que ellos de manera adecuada y correcta vayan trabajando con los niños estas temáticas. Entonces, por ejemplo, en las escuelas, por ejemplo, ahora ya se les dice a los docentes que, por ejemplo, para trabajar con un niño preescolar, se deben hablar como información básica el tema, por ejemplo, de que los niños y las niñas son diferentes, a nombrar las partes del cuerpo, explicar de dónde vienen los bebés con un lenguaje sencillo, pero sin mitos, establecer estos límites personales de la intimidad y, pues, evidentemente también dar respuesta a las inquietudes sobre su cuerpo, o sea, también un poco abordar ya este tema de la pubertad, este tema de los cambios o por ejemplo, de enseñar este tema de educación sexual que antes en las escuelas únicamente lo limitaban a la parte biológica, es decir, o sea, por ejemplo, enseñar, digámoslo, la anatomía del cuerpo humano, o sea, y nada más limitarlo a eso, sino que ahora también los docentes se están preparando para poder abordar estas temáticas desde los aspectos culturales, sociales, o sea, desde la parte emocional, desde la parte psicológica de los niños y para poder entrar a hablar de estos temas. Entonces ellos también se preparan como, por ejemplo, en no solo dar información básica, sino también información de protección. O sea, esto quiere decir enseñarles a ellos, por ejemplo, el respeto, o sea, hablarles del tema de la sexualidad en base a los valores, al respeto y cuidado del propio cuerpo, enseñarles o empoderarlos a los niños de que tu cuerpo es tuyo, por lo cual eres tú la única persona que puede decidir sobre él. El derecho también a decir no, se los enfoca mucho también en este tema de que, bueno, nadie tiene derecho a cuidar mi cuerpo, de que también por ejemplo, este tema de identificar a personas adultas de referencia con las que yo puedo comentarles si es que en algún momento me pasa algo raro, algo feo, algo que yo no espero. Y también, por ejemplo, en este sentido, enlazarlo con el tema del abuso sexual, indicarles sobre todo que este tema no solo se da dentro digamos, fuera de la familia, sino también incluso en muchos de los casos se da dentro de la familia, y por eso es importante a ellos, como les decía, irles enseñando estas temáticas. Entonces, los docentes desde el ámbito educativo tienen más bien ellos también toda la apertura de poder hablar de estos temas, porque ellos tienen un grupo específico, es decir, un docente da únicamente a primer año, entonces yo sé que con esos niños puedo trabajar una temática específica. Entonces, poco a poco los docentes ahora estamos como todavía, digamos lo que como país, todavía un poco en pañales en este tema de la educación integral, porque estamos tratando de hacer que primero se capaciten los docentes y que ya vayan trabajando poco a poco dentro de las aulas, porque pues esta es la única forma de que veamos un cambio visible. Y también a la par, también en este sentido, sí es aprovechando el espacio de dar como tipo llamado a los padres, o sea, de que cuando, por ejemplo, en la escuela le estén enseñando a mi hijo algún tema de sexualidad, o sea, no ponerme a la defensiva, o sea, no decir, oiga, pero ¿por qué usted, el profesor, le está enseñando esto? Porque esto también es algo que mucho mencionan los docentes, que tienen hasta ese miedo o esa resistencia de enseñar estos temas por los papás, porque a veces sus papás se lo toman como a mal o dicen, no, es que yo a mi hijo nunca le he enseñado esto y no quiero que le enseñen en la escuela, o sea, yo no lo traje a la escuela para que le enseñen este tema. A eso iba, ¿sabes? Te iba a preguntar justamente eso, porque si estamos como país preparando a nuestros docentes están topando estos temas ya en las aulas de clase, muchas veces se puede tener toda la predisposición, pero ¿qué pasa cuando en casa no se sienten a gusto? Y justamente iba a preguntártelo, pero ya que has hecho este llamado a quienes están, creo que pendientes de nuestros programas y sobre todo pendientes por este tema importante e interesante, sobre todo porque las épocas y los tiempos están cambiando y necesitamos que nosotros como padres y los superpadres que están conectados en este momento tengan la predisposición de ser agentes de cambio en este tipo de temas. Bueno. Sí, justamente, igual creo, perdón un poco Cintia, antes de continuar, creo que aquí es importante recalcar que, por ejemplo, los docentes en este sentido están cumpliendo o lo único que están haciendo es garantizar un derecho que ya está establecido en nuestra Constitución, que es un derecho a que todas las personas, independientemente de nuestra edad, de nuestra etnia, tengamos un acceso a la educación integral en sexualidad, y esto es considerado un derecho. Entonces, si lo vemos también desde ese punto de vista, es como que si nos lo dicen en el marco normativo, nos dicen los estudios, o sea, entonces nosotros también un poco tenemos que, como tú decías, cambiar este chip y tratar de, bueno, decir,
aunque sea dura este tema de incómodo para mí por cómo yo me crié, por cómo yo como papá fui creciendo, formándome esta idea, es algo que tengo que aceptarlo, es una realidad de hoy y que si yo no lo trabajo en casa, entonces va a ser muy difícil que mi hijo evite todos estos montones de problemas que se producen por la falta de educación en este tema. Hablemos de los adolescentes, María Belén, que están en un proceso de mucha curiosidad, incluso ya no con preguntas, sino experimentando quizás ciertas cosas. ¿Cómo puede un padre crear lazos de confianza para hablar de este tipo de temas? La primera pregunta. Y si está bien que un hijo le confiese a su padre que ya ha tenido intimidad. Pues no sé si está bien Bueno, decirlo así. aquí hay algo antes de nada que debemos también entender los padres, porque también existen ahora como padres muy pegados a la modernidad o como que dicen, no, es que yo soy un padre que es amigo de mi hijo, más allá de ser padre, soy amigo. Esto es algo súper falso, porque ningún papá hasta a algún punto puede ser amigo, como que quizá yo como adolescente o yo sí, como preadolescente, tengo una amiga, mi mejor amiga, a la que yo le cuento todo, pero no lo puedo poner en el mismo nivel a mi padre, uno por el tema, no tanto de decir que pierden el respeto o pierden la autoridad, sino porque jamás, o sea, un hijo, eso métanselo en la cabeza, creo que ningún hijo va a ir abiertamente, o si es que en caso lo hay, va a ser un caso súper extraño que un hijo venga y le diga, papá, yo ya tuve relaciones sexuales, porque el papá es esa persona que a mí me está formando y con quien yo tengo un poco hasta cierto punto un límite, ¿no? Pero sí es importante identificar, o sea, si bien es cierto, no podemos considerarnos amigos de nuestros hijos, pero sí podemos considerarnos una persona, un adulto de confianza con quien ellos puedan venir a pedirme orientación cuando lo necesiten. Es decir, nosotros trabajar con el tema de la sexualidad, lo que también les he dicho mucho a los docentes en los talleres que doy, no trabajar desde la prohibición, porque en esta etapa lo peor que pueden hacer los papás en todos los temas en general es negarles a los hijos que aprendan algo o decirles no, porque si les dijeron no, les prohibieron algo en la etapa de la adolescencia, olvídense, van a ir y con Lo más van a ganas hacer con más ganas. Lo van a hacer con más ganas, María Belén, mucho, mucho más. Igual, aunque aún lo digamos, creo que pero sí, 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 no sé si ahí me escuchas, perdón, sí, creo que sí, sí, la sí. señal. Ya, perdón. Entonces decía que no por nada en esta etapa se la conoce como, en palabras así un poco comunes, la edad del burro, porque pues evidentemente ahí es cuando nosotros estamos súper cerrados, o sea, lo que nos dice papá no nos lo dice porque está bien, sino porque él es así, él es anticuado, él no me entiende, o sea, él es una persona que nunca va a entender lo que yo como adolescente vivo. Entonces es esta edad justo donde yo me siento incomprendido, eternamente incomprendido por todas las personas. Entonces lo peor en este momento es como decirles no o cerrarnos a estos temas. Aquí lo fundamental, nuevamente, al igual que en todas las etapas, es dar esta sensación de seguridad o de confianza para que mi hijo me comente. Y esto se va a facilitar si es que yo desde pequeño trabajé con mi hijo en el tema de sexualidad, porque ya cuando llegue a la adolescencia, él va a generar este vínculo de confianza, o sea, va a saber que yo soy la persona que le está dando información correcta oportuna con respecto a este tema, porque créanme que luego los adolescentes lo van a confirmar, o sea, si yo este rato le dije, no, es que ahorita está mal, para tú que tengas a los 17 o 18 años de relaciones sexuales están mal, van a buscar en el internet, está mal tener relaciones sexuales a los 18 años, y si por ahí le salió una respuesta de alguien, no, no está mal, es normal, perfecto, se fregaron como papás, nunca más van a volver a irles a preguntar y a decirles porque sintieron, o se sienten como engañados, como que mi papá no me dio esa información, aunque la información que ellos vieron no sabemos si es correcta o incorrecta. ¿Ya? Entonces, por eso es darles este espacio a ellos, no hablar con ellos del tema de la sexualidad desde la prohibición, más bien desde la prevención. ¿Y cómo hablamos desde la prevención? Hablando con palabras claras, con información adecuada, es decir, no digamos tampoco como pretendiendo asustarlos, sino más bien decirles claramente, o sea, bueno, perfecto, hijo, a ver, si tú anticipas tu vida sexual, qué sé yo, a los 15, 16 años, tienes que entender que eso puede luego repercutir en algunas consecuencias, como que, por ejemplo, si es hombre, tu novia pueda quedar embarazada, o si es mujer, tú puedas quedar embarazada, y finalmente esto puede afectar a tu proyecto de vida, las metas que tú tienes personalmente. ¿Qué quieres ser en un futuro? ¿Por qué no tomarlo desde este tema? ¿Qué quieres ser en tu futuro? ¿Quieres ser abogado? ¿Quieres ser doctor? Quiero ser bailarina, quiero ser cantante, bueno, perfecto, para que tú puedas cumplir esas metas, ¿qué tienes que hacer? Vivir tus etapas de manera adecuada, porque si tú cometes un error en alguna de estas etapas, pueden que tu sueño se dificulte, no se imposibilite, pero sí se dificulte cumplirlos, porque puedes cargar luego con responsabilidades mucho más grandes. Luego también hablar un poco del tema de las enfermedades de transmisión sexual, que es algo que también a veces únicamente pensamos como que el embarazo es lo peor del mundo, o sea, que pueda pasar con respecto al tema de anticipar relaciones prematuras, y vemos
que no es así. También, por ejemplo, que ellos puedan adquirir en una práctica irresponsable de la sexualidad, puedan adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual y esto tal vez en algunas ocasiones no es reversible. Entonces, por eso es importante, como les digo, trabajar con este tema de manera, o sea, les digo, de confianza, o sea, de manera abierta, donde como yo hijo puedo ir a decir a mi papá, papá me está pasando tal situación, o yo al menos saber que más que considerar a mi hijo, perdón, a mi papá como mi confidente o como mi amigo, por lo menos saber que fue él como papá que me dio las primeras indicaciones y me dijo, bueno, te puede pasar esto, esto y aquello si es que tú anticipas tus etapas. Entonces esto es importante. A ellos sí darles la información, digámoslo, un poco más cruda o más la información más cruda y dura de este tema de la sexualidad, porque eso es lo único que a ellos los detiene, o sea, porque cuando uno conoce la información, ¿qué me va a pasar? O por ejemplo, si es que yo tengo ahora relaciones, ¿qué luego me puede pasar? Yo me detengo o lo pienso al menos 2 veces antes de realizar cualquier cosa, antes de tomar cualquier decisión. Entonces esto es importante. Igual, por ejemplo, miren, si ustedes un poquito más atrás, a los 10, 12 años, abordaron la temática, por ejemplo, se me ocurre, un niño viene, un adolescente de preadolescente de 12, 13 años, viene y le pregunta a papá, oye papi, bueno, ¿y de dónde vienen los bebés? Oye papi, ¿y cómo vienen los bebés al mundo? Entonces el papá ahí es también cuando, como tú lo dijiste, los cogen en curva y ya no saben qué contestar. Entonces lo que comúnmente hacen es sacar de la cajita de herramientas el cuento de la cigüeña o el cuento de la semillita. Entonces, ¿qué les dicen ahí? Por ejemplo, ay, mijito, es que los bebés vienen de la cigüeña. La cigüeña viene, los trae en una bolsita en el piquito y me los deja en la puerta. Entonces, imagínense un niño que sea súper inocente, que crea esto, luego cuando va, por ejemplo, a enfrentarse a un ambiente ya social donde quizá existan niños que los papás sí les contaron que los niños vienen de la pancita de mamá, porque a veces tampoco Un choque total. Sí, Mi papá me mintió, ¿qué es esto? Estoy quedando muy mal. Porque probablemente entonces, se burlarán los niños de él, no lo había tomado en cuenta de esa manera, pero qué falla, ¿no? Qué error el nuestro por quererles tal vez tapar algo con una información que no es información, sino desinformación. exacto, entonces ahí lo que pasa es que, por ejemplo, ellos también, aparte de que se le puedan burlar los compañeros o de que ya venga otro compañero y le diga, oye, estás loco, si mi mamá a mí me dijo que vienen de la pancita, mira, mi mamá está pipona, por ejemplo. Entonces que ahí ellos ya se encuentran con este choque y también lo que puede pasar es que los niños desde ahí no aprenden que al momento de iniciar una relación sexual o que la sexualidad está también anclada al tema de la reproducción. Entonces ellos no lo entienden o no lo empiezan a aprender desde esa forma y luego cuando, por ejemplo, ya son más grandecitos, que todavía vemos que existen niños que son también muy inocentes, o sea, que por ejemplo tienen su primera, o adolescentes que son muy inocentes y tienen su primer enamorado, su primera relación afectiva, y pues bueno, ellos crecieron, aparte de todo que son inocentes, crecieron con la idea de que los bebés vienen de las cigüeñas, entonces ellos no van a saber que si tienen relaciones sexuales anticipadas con mi novio o con mi enamorado, yo puedo tener un bebé. Entonces miren cómo ahí los perjudicamos tremendamente, estamos vulnerando este derecho que ellos tienen a conocer y a responder y a actuar sobre todo con responsabilidad con mi cuerpo. Entonces esto es algo muy importante de considerar en este aspecto. No mintamos, o sea, no hablamos del tema de la cigüeña, no saquemos debajo de la manga el tema de la semillita, sino que hablemos como lo es, o sea, con un lenguaje sencillo. Quizá un niño de 10 años con que nosotros le digamos, bueno, es que los bebés vienen de la relación de mamá y papá. Entonces es suficiente, o sea, ellos créanme, no les van a preguntar más, no van a indagar porque no saben, o sea, no tienen de dónde sacar información para decirles, pero ¿qué se produce por la relación sexual? No, bajo ninguna circunstancia les van a decir eso, al menos que esta pregunta venga de un adolescente, que quizá pueda ya tener información como un poquito más específica con este tema. ¿Qué entonces es preferible? ¿Que nuestros hijos nos cuenten o es que ya tuvieron su primera relación o es mejor no saberlos como padres? Porque tal vez podemos tener nosotros la intuición de que tal vez ya pasó por algo como eso y ya lo hizo y estamos ahí queriendo preguntar, queriendo que nos digan, o muchas veces eso nos perjudica en la relación si a la final nuestro hijo nos cuenta que ya ha tenido relaciones sexuales, cómo afrontarlo, cómo tomarlo, qué es preferible no saberlo, como lo digo, y mejor no me digas, no me cuentes. ¿Qué nos aconsejas, María Belén? Y lo preferible siempre va a ser educar, como les digo, prepararlos desde pequeños, prepararlos en la adolescencia, darle información oportuna y finalmente, pues bueno, si es que yo ya tengo esa sospecha de que mi hijo ha tenido relaciones sexuales, entonces ya hablarles directamente de la parte de los métodos anticonceptivos, empezarles a hablar del tema de las enfermedades de transmisión sexual, del riesgo de un embarazo prematuro, o sea, ya darles esta información y no con el ánimo de irle a preguntar, porque si ustedes van y le dicen, oye, mijito, que ya tuviste tu primera relación,
no, o sea, ni siquiera les va, ellos se van a quedar así también como que me cogió en curva mi papá y le voy a decir no, o sea, no les van a decir la verdad. Entonces, lo mejor ahí en ese caso es como que ustedes traten de, si yo ya tengo la sospecha, entonces Indirectamente. Sin ir sí, a la indirectamente. pregunta de grano, ya nosotros darles, aconsejarlos, ¿no? De cómo Sí, ya sería sin su siquiera cuidado. preguntar. Porque a veces también este hecho de preguntar es como que hasta cierto punto, o sea, a ver, tú ponte como Cintia un poco antes, cuando eras, por En mis ejemplo, épocas. adolescente, tu mamá venía y te preguntaba, mijita, ¿ya tuviste tu primera relación sexual? O sea, entonces Claro, o sea, como tú te que, vas ¿qué? a sentir como que, hasta, ay, mi mamá, ¿cómo me viene a hacer estas preguntas? O siento que me están invadiendo mi espacio. Entonces, por eso Es verdad. es importante que nosotros ahí más bien entendamos que es mejor ir directo al Ahí grano. O sea, tendríamos que ser como un poquito empáticos y recordar nuestra época de adolescencia y decir, no, no me hubiera exacto. gustado, es preferible que no hable de esto, cómo debo de afrontarlo, tal vez ponernos en esa situación para poderlos entender y comprender sobre todo. Sí, tal cual. Bueno, hay papás que se les dificulta mucho como, o como que borran por completo bloquean de sus recuerdos que ellos también en algún momento fueron adolescentes y dicen, pues, no, es que yo ahora soy adulta y en base a eso me empiezo a educar a mi hijo, como que no debes hacer esto, no debes, o sea, siempre como que desde la prohibición, eso es lo que generalmente se ha manejado en la mayor parte de casos en nuestra sociedad, o sea, que los papás prohíban hablar del tema de la sexualidad, prohibían educar en este tema y lo que se ha generado es lo que hoy en día vemos y vivimos en nuestro país, que son muchos casos de niñas embarazadas, muchos casos de adolescentes que han truncado sus proyectos de vida justamente por anticipar esta etapa. Entonces ahí, como nuevamente la recomendación es hablarlo directamente. Si yo tengo la sospecha, entonces pues voy al grano, o sea, voy y le digo, a ver, hijo, quiero hablarte de este tema, o sea, quizá te sirva esta información, creo que es oportuno hablarlo porque tú ya estás grandecito, o sea, y darle sobre todo, esto es muy importante, como que hacerlos sentir a ellos como que son ya un poco grandes, o sea, un poco como que adultos, que pueden entender ese tema, no minimizar, o sea, no es centrar esta educación en el adultocentrismo, donde se les decía, es que tú eres chiquito para entender, tú no vas a entender esta situación ahora, sino que más bien decirle, bueno, tu hijo ya estás en una etapa en la que puedes entender este tema y podemos hablar de esta temática. Entonces ahí empezar a entrar con el tema de los métodos No, anticonceptivos, de que a veces etcétera, o sea, proyecto de vida, un montón de situaciones que se puede tocar en ese tema. nos hemos extendido mucho, María Belén. Sé que es un tema importante y que muchos están haciendo preguntas. Sin embargo, también veo comentarios de docentes que han formado parte ya de tus talleres, que agradecen mucho porque lo has hecho y has podido llegar a ellos y que también lo están trabajando desde sus aulas. Ya están trabajando en lo que es el área de bachillerato, educación básica. Hay una pregunta entre nuestras redes sociales que habla sobre cómo actuar, cómo actuamos los padres si nuestros hijos ya ven una escena donde están teniendo relaciones sexuales, lo vieron en una película o algo, o si pillan a sus padres teniendo relaciones sexuales. ¿Cómo deberíamos actuar los padres en esas situaciones? O sea, tengo que darle una explicación a mi hijo de lo que vio, cómo lo afronto. Creo que en ese sentido es una pregunta como que un poco, digámoslo, media complicada, porque pues claro, es una situación que creo que ningún padre se espera que pase, o sea, que a lo mejor mi hijo me encuentre en esa situación, pero lo importante ahí es nuevamente como generar, primero no generar esta alarma, o sea, no, ¿qué viste? O sea, ¿por qué? No sé, o sea, actuar, o sea, súper así, de manera muy como agresiva o de manera muy impulsiva en ese momento, sino tratar de manejar la situación de acuerdo también a la edad del que el niño me vio, o sea, porque quizá, digamos, si un niño chiquito me vio, quizá pues, bueno, no le tenga que dar la misma explicación que le doy a un adolescente. Entonces, por ejemplo, y a veces con un adolescente quizá ni siquiera es como de llegar, porque ya a veces lo asumen, o sea, dicen como que, ay, bueno, qué iras, los vi a mis papás y qué incómodo, y no lo van a hablar como con los papás, sino quizá le cuenten a un A amigo un o algo amigo. y tratan de sacar o de borrar esa escena súper fea de su cabeza, porque, o sea, definitivamente es algo que creo que todos vamos a coincidir aquí, que es algo súper difícil, súper incómodo de verlo para ambas partes, ¿no? Entonces aquí lo importante es que como papás lo manejemos bien y cómo lo manejamos bien, nuevamente tratando de llegar a nuestros hijos, ay, bueno, quizá Sin esta fue exaltarnos, sin hacerlo como sí, algo extremo, sin actuar mal, nada sin de ponernos molestos, sin gritarles, sin eso. tratarlos mal. Tal cual. Justamente más bien tratar de decirles, bueno, disculpa por lo que viste, o sea, creo que fue algo que fue un momento imprudente en el que tú a lo mejor entraste, pero bueno, pues esta es una situación que debes entender que se da en una relación de pareja, en una relación de casados, o sea, tratarlo de hablar como de la mejor forma, o sea, sin sentirnos nosotros incómodos, que bueno, a pesar de la situación, porque Sí, evidentemente es súper incómodo. incómodo
pero tratarlo de abordar para que mi hijo tampoco a partir de eso no me pierda la confianza, porque si es que yo voy y actúo y lo grito y le digo, oye, ¿qué viste? O sea, borra de eso, o sea, él va a decir, chuta, entonces nunca a mi papá le voy a preguntar nada de este tema. Y ahí entonces nuevamente ya se genera este distanciamiento en este tema. Entonces, nuevamente hablarlo como de manera normal, o sea, quizá disculparse por la escena que vio, o sea, decirle quizá esto no era lo que yo quería que tú veas, no sé por qué ocurrió de esta forma, pero me gustaría que nos sentemos y conversemos si a ti te parece bien de esta situación. Entonces, darle como que primero, darle esa pregunta, o sea, decirle, ¿te parece bien si hablamos de esto? Entonces, él va a decir, bueno, ¿sabes qué? Si papá o si no, no te preocupes, yo lo entendí perfecto, ya sé lo que pasó, no necesito que me hables, entonces darle su espacio, o sea, tampoco ir a ser invasivos en ese mismo ratito, querer hablar de todo si es que mi hijo no se siente bien o no se siente como que cómodo, ya sino tratar de respetar un poco su espacio y buscar el momento ideal o adecuado para hablar de este tema. Muchas gracias, María Belén, por acompañarnos en nuestro espacio de Super Padres. Siempre estamos buscando respuestas para quienes están aquí desde Facebook y también recordarles que estamos desde YouTube para que se suscriban en nuestro canal. Quiero, María Belén, siempre cerramos con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que darías a nuestros Super Padres? Bueno, en este caso yo creo que el mensaje más poderoso que les puedo dar es tener en cuenta que la educación siempre va a ser la mejor arma para nosotros prevenir, o la mejor herramienta más que arma para prevenir cualquier situación difícil o cualquier problemática que se pueda dar dentro del tema de la educación. ¿Y quién mejor que los papás, que sean los promotores de enseñar este tema de la educación sexual, no con el afán de que no entendamos que este tema de la educación sexual va a anticipar a mi hijo, sino lo que en lugar de esto va a ayudar que él evite tomar decisiones a la ligera, que va a ayudar a que él conozca su cuerpo realmente, a que él se empodere de que él también tiene, él o ella tienen derechos, tienen deberes y tienen sobre todo que responsabilizarse de los actos que ellos vayan a cometer a lo largo de su vida. Entonces en esto es muy importante que si nosotros entendemos que desde pequeños vamos trabajando este tema de la sexualidad, cuando ellos sean adolescentes va a ser mucho más fácil que ellos entiendan o asuman este tema de manera responsable y sobre todo tomen decisiones acertadas. Entonces nuevamente voy a recalcar, la educación siempre va a ser la mejor estrategia, siempre va a ser la mejor arma para poder a un niño informarle o a un adolescente para prevenir un montón de problemas. Entonces sí los invito a que ustedes también como papitos mantengan este diálogo, traten dentro de sus hogares de crear estos vínculos o esta empatía o esta como relación de confianza que puedan tener con sus hijos para que ellos también puedan acudir a ustedes, porque si ustedes se ponen en la parte negativa, yo no quiero hablar de este tema, te prohíbo, te regaño, entonces olvídense, o sea, ellos van a buscar información de todos modos en cualquier lugar y pues esa información no siempre va a ser la correcta. Entonces siempre den este espacio de apertura, de comunicación asertiva, de confianza, de seguridad y sobre todo motiven a sus hijos a aprender este tema y apoyen también a los docentes que dentro de las aulas dan este tema de la sexualidad, traten de más bien motivarlos a ellos para que lo sigan dando y lo sigan impartiendo dentro de las aulas. Y pues bueno, finalmente también agradecerles a los docentes que han estado aquí conectados, que han sido parte de los talleres que estuve dictando. Les agradezco por su apertura, por su confianza y sobre todo por seguir replicando estos temas dentro de sus aulas. Muchísimas gracias, María Belén, desde Loja, por acompañarnos. Espero tenerte con nosotros en una próxima oportunidad. Y quiero agradecerles también a todos quienes se conectan a través de Facebook y también en YouTube. Recordarles que estamos próximos a cerrar nuestra primera temporada de Super Padres y que manténganse pendientes de nuestro Instagram y Facebook porque tendremos muchas sorpresas para ustedes en las próximas semanas. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Cintia, y gracias a UNEJUT TV. Chao, chao.